Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que vamos a hablar el día de hoy sobre estas revelaciones que traemos sobre varios puntos, el último de ellos sobre nuestro presidente electo Edmundo González Urrutia, unas revelaciones muy pero muy interesantes sobre el tema que hemos hablado de la coacción, de la presión del régimen, de la forma en que lo sacaron del país. Bueno, está soltando cada vez más detalles que esclarecen la posición actual de nuestro presidente Edmundo González. Pero antes de entrar en materia, me gustaría dejarte con una pregunta, me gustaría hacerte una pregunta y que me la responda como siempre, con esa sinceridad que te caracteriza. ¿Tú crees que el régimen de Nicolás Maduro está loco? ¿Consideras que ellos definitivamente traspasaron la barrera de la cordura y han caído en una esquizofrenia absoluta con todo esto que han hecho, con todos los guiones que se montan? ¿Ustedes creen que ellos viven otra realidad subconsciente en su mente y han perdido la cordura? ¿Creen que sí? Déjamelo allí en la caja de comentarios, o si tú consideras que ellos están muy cuerdos equilibradamente, psiquiátricamente, psicológicamente. Después de ver cómo reaccionan todos, empezando por el psiquiatra loco, la monachita, el mentiroso de Maduro, Diosdado y todo lo demás. ¿Qué piensas de ellos? Déjame en la caja de comentarios. Bien, vamos a entrar hoy en las noticias y vamos a hablar de revelaciones. La primera revelación con la que yo quiero comenzar es con la que ha hecho el ministro de Exteriores español, el señor Álvarez. Presten atención a lo que dice el señor Álvarez y ya volvemos. ¿Un tipo de información sobre los dos españoles que están detenidos allí, encarcelados allí, en Venezuela? A solicitud mía mantuve hace muy poco tiempo, él puso en sus redes sociales un comentario al respecto, una conversación telefónica con el canciller venezolano, Iván Gil, específicamente para este tema. Y por supuesto le exigí que, como marca la Convención de Viena, exigimos que se nos certifique la identidad de esos ciudadanos, se nos diga dónde están detenidos y por supuesto le trasladé que queremos ejercer inmediatamente toda la protección consular a esos dos ciudadanos. Él me confirmó su detención y yo lo que le exigí, y lo sigo esperando, es saber su lugar de detención para que nuestro consulado pueda acercarse, ver cómo están, ver qué necesitan y darles todo el apoyo. Y también estamos desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, y yo personalmente he estado en contacto con los familiares de ambos ciudadanos, a los que les he trasladado, por supuesto, todo nuestro apoyo, y van a tener todo el apoyo diplomático y consular necesario. ¿Ha hablado usted con el embajador español? Bien, aquí, como lo han escuchado ustedes, esto prácticamente es un arroz con mango, porque él dice que le está pidiendo a la parte de Venezuela que respete la Convención de Viena, que le entregue toda la información de la identidad de las dos personas detenidas. Suponemos que ya tienen la información de la identidad de los detenidos. ¿Cómo ha hecho para comunicarse con los familiares de los detenidos si no conoce su identidad? También dice que están investigando dónde los tienen detenidos, cuál es su condición, como le corresponde a la parte de las embajadas y los organismos diplomáticos en respecto al tema de la diplomacia cuando hay detenidos extranjeros. Tienen obviamente que hacer su labor, pero nótese que él habla siempre como manteniendo un sumo respeto hacia la parte de Maduro, sin menoscabar el hecho o sin pronunciar el hecho de que está ante una dictadura. Ellos siguen como manteniendo ese
ese vidrio transparente dentro de ellos, donde se respeta el status quo del chavismo, de la dictadura, y el señor Álvarez simplemente está mostrando su cara diplomática consecuente con una realidad, que es que hay 2 españoles detenidos, secuestrados, como lo hay varios norteamericanos, como hay más de 1.600, 1.700 presos políticos en Venezuela, y donde mantienen cierto grado de tolerancia comunicacional, que es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué nos revela a nosotros esto? Bueno, pues que Pedro Sánchez sigue manteniendo esa línea delgada de comunicación con el régimen de Nicolás Maduro, algo que decía una senadora en estos días, cuando decía: yo no entiendo por qué ustedes tienen tanta benevolencia y tanto respeto hacia el régimen criminal de Venezuela. Buen punto. Bueno, vámonos ahora sí con la parte que nos atañe a nosotros, y es toda la información que pudo contarnos nuestro presidente electo Edmundo González Urrutia. Yo voy a ir dividiéndolo por sectores porque el tema es bastante amplio, así que quédate hasta el final y comenzamos. Empezamos con la primera entrevista que ofreció Edmundo González desde que está exiliado en España. El presidente electo dijo a la agencia de noticias Reuters que salir del país le permitirá seguir trabajando por recuperar la democracia y hacer respetar el voto de los ciudadanos que lo eligieron el pasado 28 de julio. Afirmó que quería ser libre para buscar el apoyo de líderes mundiales y ser presidente. Yo tenía que estar en libertad para poder hacer lo que estoy haciendo, transmitiendo al mundo lo que está pasando en Venezuela, haciendo los contactos con los dirigentes mundiales, imponiéndoles de la realidad política en Venezuela, y para eso tenía que estar en libertad y hacerlo con libertad de movimientos y de poder hacer todas estas cosas. González afirmó también que si se hubiera quedado en Venezuela posiblemente habría sido encarcelado y torturado. Dijo que decidió irse a España después de asegurar que su familia y propiedades en Venezuela estarían a salvo. Un funcionario de seguridad que trabajaba conmigo me llamó aparte para decirme que había tenido informaciones de los organismos de seguridad que venían por mí, y que era lo más prudente era que nos retiraba. Bien, como lo escucharon en esta primera parte, la periodista de allí de NTN24 menciona específicamente que Edmundo González Urrutia informó a la agencia de noticias Reuters que 2 cosas. Número 1, que era imperativo salir de Venezuela para hacer la labor, algo que yo te le dije al principio. Es más fácil tener a Edmundo González viajando a todos los países, consiguiendo gente que respalde la realidad política de Venezuela en los labios de Edmundo González en libertad. Él puede hacer algo que María Corina no puede hacer, porque María Corina tiene prohibición de salida del país, tiene prohibición de montarse en un avión, inclusive en el territorio nacional. Sin embargo, Edmundo González tiene las puertas abiertas para hacerlo, y gracias a un convenio que tiene con Venezuela, con España, y España con varios países del mundo, reciben personas presas políticas o personas perseguidos políticos y le dan asilo, y dentro de ese convenio no colocan, no censuran las opiniones políticas de sus asilados, algo bastante positivo para Edmundo González, no lo que hacen otros países. Otros países te reciben pero te dicen tienes que cerrar el pico. Yo creo que una de las razones por las que él escogió específicamente España es por eso. Recuerden que yo a ustedes les he dicho que todo lo hacen milimétricamente calculado, porque ellos no están experimentando esta propuesta de tener a Edmundo González en las elecciones después de haber anulado las primarias, después de haber inhabilitado a María Corina, de haberle cerrado puertas a Corina Lloris,
de haber colocado a Edmundo González y de haber colocado a otro personaje más allí, también dentro del proceso electoral como candidato número 2, para proteger el proceso con María Corina Machado, pues se realizó a la calidad que se quería. Y vuelvo y repito, la situación muestra que ahí estamos dando la pelea y el pueblo de Venezuela está seguro que con Edmundo González vamos a conseguir la libertad, la liberación y junto a María Corina Machado, obviamente. Vamos a continuar escuchando este programa especial con Edmundo González, nuestro presidente. Presten atención. Atención, desde su exilio forzado en España, el opositor venezolano Edmundo González habló de los tensionantes momentos antes de su salida de Caracas. Ratificó que firmó bajo coacción el documento que reconoce el supuesto triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, que le entregaron la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, y el presidente de la Asamblea Madurista, Jorge Rodríguez, en la Embajada Española en Caracas. González dijo que ante los cargos de terrorismo que le imputaría la Fiscalía Chavista y la posibilidad de que lo enviaran a uno de los centros de tortura en Caracas, no le quedó otra opción. Vamos a Madrid con nuestro periodista Andrés Gil. Andrés, usted tiene mucho más información. Buenas tardes. Hola Hugo, Carla, muy buena tarde, televidentes del informativo de NTN 24. Mucha atención, pues se trata de las primeras declaraciones que entrega Edmundo González ante los medios de comunicación. En esta entrevista, que resultó ser muy detallada, resultó ser muy jugosa periodísticamente, dijo cómo ocurrieron los hechos dentro de la Embajada Española, hechos que han sido de mucha polémica, de mucho escándalo durante las últimas horas, sobre todo aquí en España en materia de política interna, puesto que se trata de la entrada de 2 altos cargos del régimen de Nicolás Maduro a la Embajada Española para coaccionar a Edmundo González. Él ratificó que no tuvo libertad para hacer lo que hizo, para firmar lo que firmó, que no estaba de acuerdo con esos documentos y que todo el contacto que tuvo con los hermanos Rodríguez en la embajada venezolana duró 2 días, duró 48 horas. Durante ese tiempo hubo algunos cambios, algunos ajustes en el texto que le obligaron finalmente a firmar a Edmundo González. Él dijo que pidió garantías además en un segundo documento, que es el otro documento del que habla Jorge Rodríguez, y esas garantías en particular son para la vida y la integridad, la tranquilidad de su hija que permanece en Venezuela, de la familia de su hija y también para sus bienes. Él dice que solamente posee un apartamento y un vehículo y que pidió garantías mediante otro documento para esos bienes. Coacción, ratifica Edmundo González, coacción fue lo que padeció él por parte del régimen de Nicolás Maduro antes de partir para poder salir exiliado. ¿A qué se refiere usted cuando dice que firmó bajo coacción? Explíqueme qué significa que era eso o atenerse a las consecuencias, como escribió, y también lo comunicó. Bueno, atenerme a las consecuencias era quedarme en el país, esperar el juicio que me tenían preparado. Yo no acepté las 3 llamados que me hizo el Ministerio Público para que me presentara al Ministerio, a la oficina del fiscal. Al no presentarme en las 3 oportunidades, me ordenaron una orden de aprehensión. Tenían cargos de terrorismo, entre otros. El más serio era ese de terrorismo, lo cual, por supuesto, implica unos cargos muy serios y unas posibilidades de ir a todos esos centros de tortura que han sido convertidos hoy las cárceles venezolanas. Bien, en este segmento hemos visto precisamente lo que ya sabíamos, y es el hecho de la coacción por parte del psiquiatra loco y de Delcy Rodríguez. Nótese que él menciona que varias veces se redactó el documento, varias veces se hizo correcciones, para llegar hasta un punto donde él deja claro, si ustedes leen el documento, donde él dice que él firma, pero que él no está de acuerdo con lo que establece el documento allí, que es de aceptar la decisión del Tribunal Supremo que reconoce a Nicolás Maduro como presidente, porque obviamente ese documento no tiene ninguna validez, ni ante la justicia, ni ante la ley venezolana, ni la jurisprudencia. No existe nada legal
que acepte que el TSJ sea quien determine quién es el ganador de las elecciones. Para eso está el Consejo Nacional Electoral, pero tiene que entregar las pruebas electorales que no existen, y si existen están bien refundidas y nadie las quiere sacar porque la victoria de Edmundo González es contundente y la derrota de Nicolás Maduro es algo real, que todos los países lo han aceptado así, lo creen así, porque lo hemos visto. Bien, algo que ha hecho la oposición al publicar las actas fue darle una patada en la espinilla al régimen de Nicolás Maduro, diciéndole al mundo entero: aquí tenemos las pruebas, muestren a ustedes las de ustedes, a ver dónde están. Pero tanto que inclusive buscaron especialistas chinos para imprimir las actas, pero no tenían cómo refutar ni inventarse las cifras, porque las actas ya están subidas. Ahí no hay forma que valga, ahí no hay nada que valga que pueda evidenciarlo. Entonces, ¿qué pasa? El mundo dice que tuvo que firmar un segundo documento donde el régimen se compromete a proteger a la familia que queda en Venezuela, que no la dejaron salir del país, la hija, el yerno y las nietas, y aparte de eso proteger su apartamento en Caracas y su camioneta, su vehículo. Porque ustedes saben que el régimen es criminal y a ellos les encanta andar robando todo lo que es de los demás. Bien, continuamos con el siguiente segmento de las revelaciones de nuestro presidente Edmundo González y ya volvemos. Edmundo González también advirtió que él en ningún momento autorizó que le tomaran fotos ni que le hicieran grabaciones en el momento en que se encontraba allí negociando con los hermanos Rodríguez. Dijo además Edmundo González que estuvo 32 días antes refugiado, albergado en la Embajada de Países Bajos en Caracas, allí en Venezuela, y que en esa embajada no ocurrió nada relacionado con negociaciones para su salida, que toda la negociación ocurrió dentro de la Embajada Española. Resaltó que el embajador español prestó su casa, pero que no tuvo ninguna intervención directa en lo que allí se estaba negociando y en lo que allí se estaba firmando. Dijo también Edmundo González que María Corina Machado solo tuvo conocimiento de su salida del país un día antes de que él entrara a la Embajada de España, es decir, muy pocas horas antes de que finalmente partiera exiliado. Más detalles de cómo ocurrieron esos momentos descritos por él como muy tensos los contó Edmundo González. El señor Rodríguez y su hermana Delcy, la vicepresidenta, fueron a la residencia de la Embajada de España con un texto que habían preparado y el cual tendría yo que firmar, suscribir, para poderme salir de la residencia y venir a España, como yo aceptaba una oferta que me hicieron de venir en calidad de asilado a este país. Ese texto iba y venía, nosotros hacíamos algunas observaciones, ellos la devolvían con otras. En fin, fueron casi 48 horas muy tensas, por eso es que yo hablo de coacción, porque no fue una situación donde tú libremente suscribes un documento. No fue una sola reunión. Fueron 2 días, dos días, sí, de varias reuniones, porque el documento le decíamos unas enmiendas y volvían con otros comentarios. Eso fue así. La residencia nos brindó el espacio para que nosotros pudiéramos conversar con los emisarios del gobierno y terminamos con un texto que yo firmé, aunque yo decía que aceptaba la decisión, acataba la decisión, aunque no estaba en acuerdo con ella. Yo dejé bien claro mi desacuerdo por las decisiones. La acato porque no tenía otra opción. Bien, como lo acaban de escuchar, allí se menciona que él duró 32 días en la Embajada de los Países Bajos y después se trasladó a la Embajada de España, y es allí donde Zapatero comienza a hacer su trabajo. Es allí donde Zapatero comienza a hacer las llamadas y a servir de interlocutor para que los hermanos Rodríguez puedan llegar hasta Edmundo González. Nótese que aquí se les está cayendo la mentira, ¿no? Ellos dicen, no, fue él el que nos buscó a nosotros. No, él lo está diciendo en 32 días que estuvo en la Embajada de los Países Bajos.
Ellos no lo buscaron, no lo contactaron, no hicieron nada. Pero apenas se enteraron, gracias al informante de Zapatero, que estaba Edmundo González allá, de una vez lo contactaron y llegaron con una serie de documentos que retiraban, volvían al día siguiente, volvían más tarde. Durante 48 horas cambiaron varias veces el documento para darle el sentido que Edmundo González quería. Es decir, se imaginan que el primer documento ponía todo claro a favor del régimen. Y Edmundo González logra firmar un documento bajo coacción donde él dice que él acata la decisión, porque obviamente está coaccionado, él acata la decisión, pero que él no la comparte. Todos entendemos ese término y lo tenemos claro y lo tenemos presente. Sin embargo, vuelvo y repito, él también aclara que el embajador español no tiene culpa de nada. El embajador español solamente hizo lo propio, que fue recibir a los hermanos Rodríguez, aunque la culpa en cierta manera sí recae sobre él, y no porque estuvo en la coacción, sino porque él recibió a Delcy Rodríguez, que Delcy Rodríguez estaba sancionada por la Unión Europea, no puede pisar territorio europeo, y la embajada de España es territorio europeo, y ella no debió entrar ni a la sala, ni al estacionamiento, ni a los jardines de la embajada, porque es territorio europeo en Venezuela. Por eso sí tendrán que dar cuentas, no sé si hasta el nivel de lo que exigió Feijóo, la renuncia del embajador, la renuncia del canciller y la aclaratoria por parte de Pedro Sánchez en esas acciones contrarias a lo que han dicho y han manifestado. Seguimos escuchando lo que dice nuestro presidente Edmundo González y ya volvemos. Bueno, hoy pueden llegar más tarde. En esta entrevista, Edmundo González respondió que él tiene entendido que el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista, fue artífice de promover ese encuentro, el encuentro entre él y los hermanos Rodríguez, altos cargos, como les digo, del régimen de Nicolás Maduro. Dice Edmundo González que él tiene entendido que sí, que Zapatero tuvo que ver en estos contactos para que él hablara y finalmente firmara este documento. Edmundo González se mostró muy confiado, le envió un mensaje a los venezolanos en este momento, tanto dentro como fuera de Venezuela. A quienes están fuera les dijo que harán todas las condiciones necesarias para que puedan regresar. A quienes están dentro les dijo que él confía en que podrá asumir la presidencia de Venezuela el próximo 10 de enero, que se cumpla la voluntad expresada por más de 8 millones de votantes que optaron por él, que lo eligieron a él. Él dice que a diferencia de Juan Guaidó, le preguntaron también por Juan Guaidó, que a diferencia de Juan Guaidó, él cuenta con 8 millones de votos de ciudadanos venezolanos que lo eligieron a él y que por lo tanto confía en que podrá a partir del mes de enero empezar una transición que él denomina pacífica y democrática, que ocurra lo natural, y es que el gobierno que pierde salga y el candidato que gana entre. Bueno, esa es nuestra aspiración, por eso estamos luchando, por eso todos los de la dirigencia política en Venezuela está apuntando a eso, a que el 10 de enero podamos tener una transición en paz. Y ese fue en buena medida el mensaje que nosotros quisimos transmitir durante nuestra campaña electoral. Una transición en paz, una transición democrática en paz, que Venezuela recobre la normalidad institucional democrática y que la recobremos en paz, porque nuestra aspiración es que sea un gobierno para todos, donde todos pueden caber, donde todos puedan tener derecho a expresarse libremente, sin temor, sin persecución de ningún tipo. Bien, como lo escucharon en este segmento, precisamente él esclarece lo que yo mencioné al finalizar el segmento anterior, que era que José Luis Rodríguez Zapatero estuvo detrás de todo lo que tuvo que ver con ese complot, esa encerrona por parte de los hermanos Rodríguez allí en la embajada de España. Vuelvo y repito, aunque él exime al embajador,
Delcy Rodríguez nunca debió pisar ese territorio. Sin embargo, también nuestro presidente nos envía un mensaje a todos los venezolanos, a los que estamos dentro de Venezuela y a los que están fuera del país. A ambos nos dice prácticamente lo mismo, y es que primero no tengamos temor porque 8 millones de venezolanos son la garantía de que él obtuvo las elecciones, tuvo el triunfo. Y segundo, que vamos a contar con la ayuda necesaria para conseguir que el 10 de enero del 2025 él asuma la presidencia como corresponde. Y yo quiero creer en eso, lo he dicho una y otra vez. Yo tengo fe de que va a ocurrir. Sigamos escuchando lo que dice nuestro presidente y ya volvemos. Edmundo González resaltó también que obró en defensa de su libertad, que estando aquí en España, estando aquí libre, puede moverse por varios países europeos haciendo las gestiones necesarias para que finalmente se pueda imponer la voluntad popular y él pueda ser presidente a partir del próximo mes de enero. Anunció que tiene previsto ir a Holanda, tiene previsto ir al Parlamento Europeo, que tiene previsto adelantar contactos con todos los grupos políticos, tanto aquí en España, cosa que ya empezó, como en otros países europeos, para lograr que se concrete la voluntad del pueblo venezolano, que es que él sea verdaderamente el presidente que asuma el poder. En los pocos días que ya tengo aquí, yo me he reunido con el presidente del gobierno, me he reunido con los presidentes de los partidos más importantes, el Partido Socialista, el Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco. He tenido contactos con la mayor dirigencia política y así voy a seguir con otros canales institucionales. Y luego tengo la intención de ir al Parlamento Europeo, que acaba de aprobar una resolución muy importante, dando respaldo a mi designación como presidente electo. Tengo que ir a Bruselas, tengo que ir a Holanda y a otros varios países. Me acaban de llamar, ayer tuve una llamada de Caracas haciéndome una invitación a visitar Berlín, cosa que también la voy a aceptar. O sea, la mayor cantidad de contactos internacionales que yo pueda hacer para transmitir la voz de la Venezuela democrática, de los que ganamos una elección el pasado 28 de julio y que tenemos la certeza de nuestro triunfo. Bien, como lo escucharon, volvió a mencionar el tema de los viajes que va a realizar precisamente en ese proceso de conseguir el apoyo, el respaldo de la comunidad internacional a su nombramiento como presidente electo de Venezuela. Algunos que ya se dieron, como lo pasó con la Eurocámara, pero también hacen falta otros movimientos estratégicos como lo que va a hacer en Berlín y en otros países, pero eso es parte ya de su agenda, como se lo dije a ustedes con anterioridad. Es el lado positivo de que él saliera de Venezuela, porque estando encerrado no podría conseguir el apoyo internacional y es algo que él va a conseguir en estos momentos. Continuamos escuchando qué más dice nuestro presidente electo. Edmundo González también dijo en las primeras declaraciones ante la prensa aquí en España que una de las gestiones que adelantará en el exterior es abogar por los presos políticos, por la libertad de los presos políticos. Dijo además que confía en que María Corina Machado no tenga que salir de Venezuela, pero reconoce que todos los dirigentes políticos de oposición en Venezuela tienen el riesgo, están expuestos a la posibilidad de tener que abandonar su país. Y finalmente, ante preguntas sobre si le gustaría que Estados Unidos y la Unión Europea endurecieran las sanciones, dijo que sobre eso prefería no pronunciarse, pero que cualquier presión que vaya en el sentido de lograr que se imponga la voluntad de los venezolanos sería bienvenida. Horas antes de esta entrevista, Edmundo González había publicado un comunicado en el cual dejaba en claro que el gobierno de España no había tenido ninguna intervención ni ninguna presión sobre él para los contactos que adelantó con los hermanos Rodríguez dentro de la embajada española. El señor Edmundo González dijo que el embajador y el ministro de Exteriores se habían limitado
ayudado a facilitar las cosas, a brindarle las condiciones para que él pudiera tener esos contactos y finalmente para que pudiera salir hacia el exterior. Ante ello, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, que sigue sin asumir la responsabilidad que le cabría al gobierno de Pedro Sánchez por haber permitido el ingreso de Delcy Rodríguez y de Jorge Rodríguez a su embajada en Caracas, dijo el ministro de Exteriores que agradece a Edmundo González por haber emitido esta comunicación en la cual deja en claro que España no participó, por lo menos no directamente, en el contenido de estas negociaciones, y además el ministro Álvarez exige que el Partido Popular, partido de oposición, pida perdón por declaraciones de las últimas horas por parte de sus dirigentes, declaraciones en las que señalan que España se habría prestado para darle un golpe al verdadero presidente legítimo electo de Venezuela, que es Edmundo González. Y hoy hubo nuevos pronunciamientos por parte del Partido Popular, principal partido de la oposición, pidiéndole una vez más al gobierno de España que dé explicaciones, exigiendo que el ministro renuncie y que sea relevado el embajador en Caracas. Nuestro embajador, el embajador de España en Venezuela, ha sido testigo de coacciones y nuestra embajada ha sido el lugar en el que se han producido esas coacciones. Si Feijóo fuera presidente del gobierno, España ya reconocería, sin duda, a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, tal como ya ha mandatado el Congreso de los Diputados en la sesión de la semana pasada, a que el gobierno lo haga cuanto antes, y tal como mandató ayer el Parlamento Europeo, con socialistas, por ejemplo los de Portugal, votando a favor. Hay ya socialistas que reconocen la victoria de Edmundo González en Venezuela. El Partido Socialista de nuestro país, de España, todo lo contrario. Yo creo que es una indignidad que un presidente de España esté ejerciendo de gran lobista de dictaduras latinoamericanas. Estas declaraciones constatan que sigue causando una tormenta política aquí en España la denuncia de Edmundo González sobre las coacciones que sufrió dentro de la embajada española por parte del régimen de Nicolás Maduro. Denuncia ratificada en esta entrevista que acaba de conceder y denuncia que está siendo recogida por la oposición para cuestionar duramente al gobierno de Pedro Sánchez. Mientras esa polémica está ahí y sigue avanzando, Edmundo González anunció que emprenderá en próximos días una gira por varios países europeos para tratar de conseguir más respaldo. Sobre el no reconocimiento del gobierno español a su presidencia, a su condición de presidente electo, Edmundo González confía en que en algún momento puedan cambiar de opinión. Información en directo desde la ciudad de Madrid. Un abrazo para ustedes. Una feliz tarde. Nos vemos en próximas emisiones. Bien, como pudieron percatarse, en este segmento hubo muchas cosas de las que se mencionaron, sobre todo las consecuencias de lo que se le está pidiendo al canciller de Pedro Sánchez, porque se autorizó, el embajador de España autorizó el acceso a Delcy Rodríguez, algo que no podía ocurrir como ocurrió cuando Delcy Rodríguez visitó el aeropuerto de Barajas. Eso es algo que ya una vez le perdonaron ese error a Pedro Sánchez y vuelve a ocurrir. Nuestro presidente ha dicho que va a empezar a viajar, que va a seguir peleando por la libertad de los presos políticos, que va a seguir ganando terreno y que él confía en que España, más temprano que tarde, reconozca que está equivocado y lo reconozca a él como presidente electo de Venezuela, como lo hizo Portugal, ya que Portugal es izquierdista y su equipo, su partido izquierdista, votó unánimemente ayer en la decisión de la Eurocámara a favor de Edmundo González como presidente de Venezuela. Algo que cuestiona precisamente el diputado del PP, porque dijo, los socialistas portugueses sí reconocen a Edmundo González, pero el socialista que trae aquí a Edmundo González a España para protegerlo y para defenderlo, no lo reconoce. Pero como ya les dije y como ustedes lo escucharon, pues Edmundo González dice que él confía que más adelante vaya a ocurrir algo. Vamos a dar la noticia hasta aquí. Yo quiero que tú me digas qué piensas de todo esto que hemos escuchado el día de hoy, de estas revelaciones sobre nuestro presidente electo Edmundo González. ¿Qué te llamó más la atención? Déjalo en la caja de comentarios y te recuerdo que si no quieres perderte ninguna de mis noticias, sígueme en mi grupo de WhatsApp. Enlace en la descripción
o en la pestaña de novedades como Filósofo777. Sígueme también en Telegram como Filósofo777 y en Instagram como Filósofo777USA. Un abrazo rompecostillas, un beso rompecachete, los quiero mucho, bendiciones, hasta la próxima. Dedito arriba y recuerden, pa'lante es para allá.